Hola, un saludo. Una vez más les agradezco que me acompañen y estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Leo yo este pasaje que dice así: Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando lo desataban, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, llegó la multitud de los discípulos gozándose, y comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos por este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, recordando, Señor, el día en el cual nuestro Señor Jesucristo entró, Padre, a la ciudad de Jerusalén como el Rey de paz. Ayúdanos a nosotros a entender este mensaje. Ayúdanos, Padre, a recordar que el Señor Jesucristo es el Rey de paz, que nos ha venido a traer reconciliación por medio de su muerte en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Gracias por esto, en el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, hoy, ¿verdad?, empieza una semana que le llamamos la Semana Santa. Yo le llamo la Semana de la Pasión, iniciando en lo que se llama el Domingo de Ramos. El tema de hoy va a ser Cristo, nuestro Rey de Gloria, quien nos salva. En la historia del ser humano existen grandes eventos que no podemos nosotros pasar por desapercibidos. O sea, estos eventos son tanto individuales como familiares y como nacionales. Y estos eventos, mis hermanos, impactan nuestra vida de una manera especial, porque los vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Recordamos cuando nació un hijo o una hija. Recordamos cuando nos casamos. Recordamos, ¿verdad?, la independencia de nuestros países. Recordamos, ¿verdad?, ciertos eventos especiales como la Navidad. Recordamos eventos cuando murió alguien de nuestros seres queridos. O sea, son momentos especiales, como dije, sean individuales, familiares o nacionales. Y el evento del día de hoy es un evento, ¿verdad?, en el cual, como leímos, es la entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén unos días antes de que Él fuera crucificado. Ahora, tenemos que entender varias cosas antes de entrar al texto. Cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, vemos que desde el principio Dios trabajó en la humanidad, y especialmente trabajó en la nación de Israel, o sea, su pueblo. Ahora, cuando leemos, dije, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que hay tres oficios principales: el de rey, el de sacerdote y el de profeta. O sea que los roles, pues, que leí, profeta, sacerdote y rey, son los roles principales que se nos dan en el Antiguo Testamento en cuanto al liderazgo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, el Señor Jesucristo cumplió con esos tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene el título, ¿verdad?, de sacerdote,
el sumo sacerdote, como el título de profeta y obviamente el título de un rey. Y hoy vamos a enfocarnos en ese título, el título que él tiene como rey. De hecho, en el Evangelio de Mateo, el escritor, quien es Mateo, presenta al Señor Jesucristo como el rey, ¿verdad?, que desciende de la línea del rey David. Ahora, existen, hermanos, muchas razones porque el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿verdad?, de una manera tan importante. Y debemos recordar, pues, que esto sirvió como el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que vamos a ver más adelante, en su papel como el rey de paz. O sea que, mis hermanos, este evento que se celebra en el cristianismo, lo que llamamos el Domingo de Ramos, ¿verdad?, inicia lo que llamamos la semana de la pasión del Señor Jesucristo, su camino al Calvario. Primeramente, en ese día, en ese Domingo de Ramos, el Señor Jesucristo fue recibido como el Rey de Paz. Esa gran multitud que leímos, ¿verdad?, salió primeramente con sus discípulos, quienes tendieron sus mantos y después lo vieron, lo esperaban y entró a la ciudad de una manera asombrosa. En el Evangelio de San Juan se nos dice que más específicamente que ellos tendieron ramas de palmera. Dice en Juan 12:13, la primera parte. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. O sea, pues, que esto que acabamos de leer nos recuerda la importancia de reconocer al Señor Jesucristo como el Rey. Ahora, no necesariamente como el Rey, ¿verdad?, que a veces en aquellos tiempos los judíos desearon y que nosotros a veces también deseamos, ¿verdad? Pero el Rey, mis hermanos, que da paz. La gente, mis hermanos, dice que gritaron Hosana. Los que gritaron Hosana, o sea, sálvanos o gloria a Dios, días después, hermanos, tristemente también gritaron crucifícalo, crucifícalo. Pero el Señor Jesucristo es el Rey, el Príncipe de paz. Y Él es el que nos va a reconciliar, quien reconcilió, ¿verdad?, a todo aquel que entienda que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. El único que puede darnos esa paz con Dios, porque estamos enemistados con Dios a causa de nuestro pecado. Recuerde pues que el Señor Jesucristo vino a librarnos, ¿verdad?, de un nivel, ¿verdad?, profundo del poder del pecado. Por eso cuando el Señor Jesucristo entra de una manera triunfal, ¿verdad?, es algo que el cristianismo, que los cristianos y que nosotros recordamos cada año y lo conmemoramos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo verdaderamente es nuestro libertador. Es el único Rey que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Colosenses 2, 3 y 14 en la Nueva Biblia de las Américas dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Jesucristo, habiéndonos perdonado nuestros delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. O sea, que el Señor Jesucristo sabía lo que Él iba a hacer. El Señor Jesucristo fue a la ciudad porque sabía, ¿verdad?, que esos mismos que lo recibieron, ¿verdad?, como el Rey, días más tarde lo iban a crucificar. Él, mis hermanos, ¿verdad?, por eso es que merece ser recordado. No solamente en ese día, ni en el día de resurrección, ni en Navidad, sino cada día debemos darle gracias a Dios por haberlo enviado y porque el Señor Jesucristo, mis hermanos, siendo Dios, se humilló y vino a esta tierra y murió por nosotros. Primeramente, pues, primeramente, Jesús, siendo Rey de paz, fue recibido por la gente, pues, como Rey y aclamado por todos. El versículo 28 dice: dicho esto, y iba delante subiendo a Jerusalén. En el capítulo si usted lee anteriormente, vemos que Jesús, ¿verdad?, venía de Jericó. Y cuando, ¿verdad?, antes de entrar a la ciudad cuenta una parábola, y ahí donde nos dice: aconteció que llegando cerca de Betfagé,
y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ahora, aquí podemos ver algo, no solamente, mis hermanos, de Jesucristo como Rey, pero como Dios, la omnisciencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sabía que en esa aldea había una asna con su cría, pero ellos le llamaban un pollino, que nunca había sido montado todavía, y que los dueños tendrían una buena voluntad para prestarlo tanto a la madre como al asno. Algunos sugieren, mis hermanos, que ya el Señor Jesucristo había tenido un trato con el dueño para que le prestase a los animales, pero eso no se nos dice en ninguno de los 4 evangelios. Ahora, Dios a veces se manifiesta de una manera maravillosa, se manifestó y se manifiesta, pero en este caso, en aquellos tiempos era más común, donde le da a veces sueños o visiones a ciertos individuos sobre cosas que van a acontecer. Por ejemplo, el evento del Señor Jesucristo cuando llama a sus discípulos en el Evangelio de San Juan 1, cuando llama a Natanael. Y tiene un encuentro Natanael y le dice el Señor Jesucristo: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ahora, no solamente eso, pero yo creo que cuando Natanael, antes de ir a ver al Señor Jesucristo, él estaba pensando, ¿verdad? Tal vez, ¿dónde está el Salvador? ¿Dónde está el que nos va a redimir? Y cuando él viene y le llaman y hemos encontrado al Mesías, él lo reconoce y le dice: Señor mío y Dios mío. Ahora, creo yo que posiblemente el dueño de este asno y la asna, ¿verdad? Tuvieron una experiencia parecida, aunque no se sabe. Ahora, lo que sí podemos ver, fíjese, lo que sí podemos deducir es que este individuo, porque le dice: y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Parece ser que eso era una clave. O sea, si este hombre tuvo un sueño, por ejemplo, a través de Dios, se levanta y le dice a sus hijos, a su mujer: miren, tuve un sueño. Soñé que ese Señor Jesucristo venía, mandaba a alguien y me decía: necesito este asno, lo voy a tomar. Y que yo le dije: hey, ¿a dónde lo llevan? Y que él me dijo: porque el Señor lo necesita. Ahora, posiblemente la esposa dijo: oye, yo tuve algo parecido. Entonces, fíjese que llega el momento. Dice: cuando fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Vemos pues entonces, como decía yo, qué bendición. Estas personas tuvieron la disposición de ser obedientes, ¿verdad?, a lo que el Señor Jesucristo de alguna manera les había manifestado. ¿Y sabe qué? Lo mismo. Usted no necesita haber estado con el Señor Jesucristo ni haberlo visto, pero tiene su palabra. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Y cuando nosotros tenemos la disposición de obedecerle, cuando nosotros, mis hermanos, cedemos voluntariamente, fíjese, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros dones, talentos al Señor Jesucristo, somos usados de una manera maravillosa, grandiosa. Ahora, la pregunta pues también es: ¿por qué entró el Señor Jesús a Jerusalén montado en ese asno? Bueno, como había dicho yo antes, para el cumplimiento de la profecía que se encontraba en el libro de Zacarías 9:9, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense cómo la palabra de Dios en sus profecías se cumple. Él estaba manifestando que él venía como el rey de paz. O sea, él no venía, mis hermanos, como un rey político o un libertador del imperio romano. Porque si él hubiera venido, y él vendrá, si usted lee el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 19 dice que el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco.
y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí viene, dice, a juzgar la tierra, viene a regirla con vara de hierro, mientras que aquí viene montado en un asno. Él entró, mis hermanos, de esa manera para mostrar su humildad y para anunciarle a las personas, a las gentes, que Él venía como el siervo sufriente de Dios para cumplir la voluntad del Padre, en sujeción al Padre, siendo Él mismo Dios. Eso es algo grandioso, ¿verdad? Uno de los atributos más grandes del Señor Jesucristo es su humildad, lo mismo que el Espíritu Santo. En Isaías 42:1 dice: "He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones". O sea, hermanos, a través de su muerte, él nos ha justificado. Él que cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa sus pecados y cree, ¿verdad?, que él es pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados, viene a ser justificado. O sea, es declarado libre de la culpa que tenemos por medio del pecado. Él nos justifica. Y dice el versículo 35: "Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose", o sea, no solamente los 12, pero aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Es muy posible que ahí estuvieran Marta, María, Lázaro y mucha gente que seguía al Señor Jesucristo. Ahora la gente lo vio al otro lado de la ciudad de Jerusalén. Dice, diciendo: "Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas". La gente reconoció a Jesús, mis hermanos, como el Rey de la descendencia de David. Le tendieron sus mantos y las ramas de hojas de palma para rendirle tributo como el Rey, ¿verdad? Porque así se hacía en el Antiguo Testamento a los reyes. En 2 de Reyes 9:12 dice: "Yo te he ungido por rey sobre Israel". Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: "Jehú es rey". Y si eso lo hicieron con un ser humano, imagínense, ahora, ¿verdad?, lo estaban haciendo como el Señor, al Señor Jesucristo, ¿verdad?, como el Rey. Ahora, tristemente, ellos no entendían a profundidad de esto. ¿Por qué? Porque ellos querían un rey, recuerden, un rey que los libertara del poder que tenía Roma sobre ellos. Habían sido conquistados, estaban oprimidos, como lo habían estado muchos años antes en Babilonia o en Egipto. Ellos esperaban y anhelaban un rey libertador que los trajera, ¿verdad?, y los pusiera nuevamente en el estado que habían estado cuando el rey David, ¿verdad?, trajo tanta gloria en ese reinado. Los discípulos y la muchedumbre pues gritaron, fíjese, Hosana. Y la palabra Hosana significa sálvanos o sánanos. En este caso, mis hermanos, se cree que era una oración, ¿verdad?, para que la salvación viniera a la nación de Israel. ¿Mediante quién? Mediante Jesús, el Mesías, quien la gente estaba reconociendo como, ¿verdad?, el Rey de gloria de Israel. Pero ellos lo veían, mis hermanos, no como el Rey de paz, que traería paz por el pecado de los seres humanos, sino alguien que tuviera, ¿verdad?, que los libertara de la opresión de la bota romana. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, fíjese lo que acontece. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: "Maestro, reprende a tus discípulos". Como siempre, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los religiosos que siempre se oponían al Señor Jesucristo, les dice: reprende a tus discípulos porque
mira lo que están haciendo, te están dando una posición como rey, y solamente tenemos un rey, Jehová. Ahora él, mis hermanos, si él no hubiera sido Dios, si él no hubiera sido el rey de reyes, señor de señores, se hubiera callado. Pero fíjese, él respondiendo, versículo 40, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dios, mis hermanos, tiene el poder para que si el ser humano no quiere honrar y glorificar su nombre, la creación, y de hecho hay un salmo, mis hermanos, donde dice en este salmo, ¿verdad?, que toda la naturaleza alaba a Dios. Los ríos, las montañas, los árboles, las aves, o sea, fíjese que a pesar de que no tienen un conocimiento como nosotros, la naturaleza misma, hermanos, alaba a Dios. Qué maravilloso es eso. Y lo triste es que nosotros, los seres humanos, muchas veces, al igual que la nación de Israel, pasamos desapercibidos, ¿verdad?, la grandeza de nuestro Dios. Pensamos, mis hermanos, ¿verdad?, que sí, Dios es bueno, pero no le damos la honra y la gloria merecida. ¿Por qué? Porque nos concentramos en nosotros mismos. Queremos beneficios para nosotros. Queremos que Dios nos sane. Queremos que Dios nos dé un buen trabajo. Queremos prosperidad. Queremos una buena familia. Queremos todo. Queremos que esté bien en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Nos olvidamos de darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él es. Por lo que Él es. Así es que debemos de analizar nuestras vidas. La palabra Hosana, sálvanos. Hosánanos. Quiere decir que queremos no solamente sanidad física, pero queremos sanidad espiritual para poder tener una comunión con nuestro Dios, poderle honrarle y glorificarle. Amén. Ahora, en este libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, hay dos elementos que son importantes de recordar o de mencionar. Ya dije el primero. Ellos les dijeron, ¿verdad? Los fariseos dijeron, Señor, calla a tus discípulos. Ellos obviamente no entendían quién era el Señor Jesucristo. Pero el segundo también es bien importante, mire. Versículos 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Ahora vemos que el Señor Jesucristo, mis hermanos, ahora ¿qué pasa? Ahora, ¿verdad?, está llorando, mis hermanos, llora por la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, por lo que viene en el futuro. O sea, Jesús llora por el rechazo y el futuro de la ciudad de Jerusalén. Él sabe, mis hermanos, que en unos cuantos días van a crucificarlo. Van a crucificarlo. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesucristo, mis hermanos, está viendo al futuro. Unos 35, 40 años después. ¿Qué es lo que pasó en el año 70 después del Señor Jesucristo? Bueno, vino el general Tito, enviado por el emperador Vespasiano, quien era su padre, y le dijo, ve, porque esta ciudad es una ciudad rebelde, toma control de ella. Y no depares, ¿verdad?, en hacer lo que tengas que hacer. Ahora, ¿sabe usted que el general Tito le dijo a sus soldados, no destruyan el templo, no hagan nada? Pero hermanos, ellos se opusieron de una manera a los judíos que él vino y hermanos y arrasó. Y literalmente lo que dice ahí, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Hermanos, el templo desde entonces fue derribado. No hay templo desde entonces, del año 70, porque Tito, ¿verdad?, lo tiró. Mire lo que dice este teólogo.
el lloro fue el de un deseo frustrado. Jesucristo, había visitado la ciudad con el deseo de liberarla de la destrucción y con una ofrenda de paz. La ceguera espiritual de los gobernantes y de las personas era tal que no fueron capaces de discernir el significado de esta visita. El resultado era inevitable. No habría escape de la destrucción. O sea, mis hermanos, si ellos se hubieran humillado, si ellos hubieran entendido, ¿verdad? Dice, si conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, si ustedes pudieran percibir que yo soy el Rey de paz y que ustedes cambian y aceptan, ¿verdad? Las cosas van a ser diferentes. Pero hermanos, ellos estaban ciegos, como muchos de nosotros estuvimos ciegos y no podíamos percibir la luz del Evangelio, la verdad de Dios. Fue algo trágico que pasó en el año 70. El historiador Josefo, Flavio Josefo, y usted puede conseguir sus libros, los venden, quiero decir, están impresos. Ahí usted se puede meter al internet y los puede encontrar. Flavio Josefo, un historiador, ¿verdad?, judío de aquellos tiempos, describe en detalle cómo, ¿verdad, mis hermanos?, la ciudad fue destruida completamente por los romanos. Se llama el libro La Guerra de los Judíos. Toda esperanza, dice Flavio, de escapar se había agotado para los judíos, juntamente con su libertad de salir de la ciudad. O sea, fue la ciudad, como dijo el Señor Jesucristo, fue, hermanos, rodeada por el ejército. Nadie podía entrar ni salir. Tenían agua, pero no tenían alimento, se acabaron. Dice, la hambruna se incrementó, devoró a las familias enteras. Los cuartos superiores donde estaban los niños y mujeres, murieron de hambre. Las calles de la ciudad estaban llenas de cadáveres de los ancianos. Los niños y los jóvenes deambulaban por las plazas del mercado. Caían muertos donde quiera que su miseria los alcanzaba. Por un tiempo los muertos fueron enterrados, pero luego, cuando ya no se podía hacer esto, eran arrojados desde las murallas a los valles abajo. Cuando Tito, al recorrer todos estos valles, los vio llenos de cadáveres y cómo había una gran epidemia sobre ellos, él dio un gemido, dice, y levantó sus manos al cielo. Clamó a Dios como su testigo de que esto, dice, no era obra de él. Hermanos, fue algo trágico, pero es trágico todavía cómo el ser humano no puede percibir la realidad, mis hermanos, de Dios. Es triste cómo el ser humano se resiste, cómo Cristo Jesús nos da la oportunidad y el deseo, ¿verdad? Él quiere que usted y yo seamos salvos y mucha gente no quiere, se opone. Jerusalén. En otra ocasión el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise, dice, juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? O sea, el Señor Jesucristo, mis hermanos, tuvo misericordia, vino a sus hijos. Dice el Evangelio de San Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En conclusión, ahora pues que estamos iniciando esta semana, lo que llamamos la semana de la pasión, yo le llamo la semana de la pasión. Vamos a recordar durante estos 7 días lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Recuerde una cosa, la palabra pasión la hemos entendido, fíjese, como algo que nos da motivación. Un deseo intenso que nos hace perder la cabeza por algo. Pero su significado real viene del latín pasio, que quiere decir padecimiento. O sea, la Semana Santa o Semana de la Pasión son los días en los cuales el Señor Jesucristo padeció intensamente,
sin Él merecerlo. Por eso es que a partir de este día y hasta que celebramos el próximo domingo, el día de la resurrección, debemos de recordar con agradecimiento, debemos de tener, ¿verdad?, gozo en nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo, mis hermanos, a pesar de lo que Él sabía que iba a pasar, no se echó para atrás. Él siguió adelante firme para darnos salvación y vida eterna. Y eso es algo que usted y yo debemos de meditar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que puede darnos esa paz. Él es nuestro Mesías. Él es el Rey de Reyes. Él es el Príncipe de paz. Él es autor de la paz entre judíos y gentiles. Él vino a abolir esa ley ceremonial, esa enemistad que había entre el pecador y Dios. Si tan solo nosotros nos arrepentimos, si tan solo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. En Efesios 2:14, como dije anteriormente, dice, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los judíos, de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Hoy todo el mundo puede venir a Dios, sea judío o no sea judío. No hay ya, ¿verdad?, algo que nos limite. A lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron, pero todos los que le recibieron les ha dado potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde pues que Jesucristo es el autor de la paz entre Dios y los pecadores. Eso tuvo un precio, y el precio fue la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz. Él, mis hermanos, recibió el castigo para que usted y yo pudiésemos tener esa paz y el perdón de nuestros pecados. Por eso es que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el dador de la paz. Tanto que nos justifica como una paz interior en nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él trae descanso a nuestras almas. Él nos da armonía, nos bendice. Y con eso en mente, pues yo le invito a que durante esta semana meditemos cada día lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias, la honra y la gloria por el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder, Padre bendito, conocerte. Te amamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, pues, que nos lleves adelante, Señor, a reconocerte como el único que puede darnos esa paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ahora podemos nosotros ser reconciliados y podemos, Señor, tener una paz eterna. Te amamos, te honramos y te agradecemos por todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más les agradezco. Nos vemos hasta la próxima.